No es la persona la que duele, es volver sin haberte encontrado. Hay amores que no mueren, solo se esconden detrás del orgullo. Historias que no terminan, solo cambian de capítulo. Y silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Mateo lo sabe, porque todos, alguna vez, hemos estado ahí. En ese punto exacto donde el corazón y la razón se declaran la guerra. Donde una parte de ti quiere huir para protegerse, pero la otra aún cree que hay algo que vale la pena salvar. Ese momento es uno de los más duros del alma. Porque no es una decisión simple. No es blanco o negro. Es una lucha interna que te quita el sueño. ¿Termino o regreso? ¿Suelto o espero? ¿Olvido o lucho una vez más? No hay nada más confuso que amar a alguien que te hizo daño y, aún así, sentir que no todo está muerto. Mateo piensa en Lucía. No desde la idealización, sino desde la herida. Desde el cansancio emocional de haberlo intentado todo y aún así sentir que algo se rompió. Porque amar después del dolor no es romántico, es valiente. Requiere mirarte por dentro y aceptar que ya no eres la misma persona. Que lo que ocurrió te cambió. Y que si decides amar otra vez, no puedes hacerlo igual. Aquí nace la pregunta más importante. ¿Desde dónde estoy decidiendo? Porque una cosa es volver desde miedo a estar solo y otra muy distinta es volver desde la paz. Volver por miedo es repetir el ciclo. Volver desde la conciencia es intentar algo nuevo. Y esa diferencia lo cambia todo. Esta no es una historia de finales definitivos. Es una historia de comienzos conscientes. Mateo no viene a decirte qué hacer. No viene a empujarte a volver ni a convencerte de irte. Viene a recordarte algo esencial. Cualquier decisión que tomes debe nacer desde la calma, no desde la ansiedad. Desde la claridad, no desde la herida abierta. Porque si vuelves sin sanar, no importa cuánto amor haya, volverás a romperte. Volverás al mismo punto, con las mismas discusiones, los mismos silencios y las mismas heridas. Pero si sanas antes de volver, incluso el amor que dolió puede transformarse en algo distinto. Más honesto, más maduro, más real. No todo lo que termina está muerto. Y no todo lo que regresa es un error. A veces el amor no pide más oportunidades, pide nuevas versiones de nosotros mismos. Versiones que aprendieron. Versiones que ya no aman desde la carencia, sino desde la elección. La verdadera batalla no es entre tú y la otra persona. La batalla real es interna. Es elegir entre repetir lo conocido o atreverte a hacerlo diferente. Entre volver por costumbre o avanzar con conciencia. Entre el miedo que te empuja a regresar y la paz que te invita a sanar primero. Y ahí, justo ahí, nace la decisión más importante de tu vida emocional. No decidir si vuelves con alguien, sino decidir si vuelves a ti. Porque cuando te eliges primero, cualquier camino que tomes deja de ser una huida y se convierte en una elección consciente. Ese es el verdadero comienzo. Mateo aprendió una verdad incómoda en la distancia. No todo lo que extrañamos es amor. A veces lo que duele no es la persona, sino el silencio que queda cuando se va. Ese espacio vacío donde antes había mensajes, rutinas y una presencia constante. Y cuando el silencio pesa, la mente busca alivio, aunque ese alivio sea volver a lo que ya dolió. Muchas personas confunden la ausencia con amor. Creen que extrañan a alguien, pero en realidad extrañan no sentirse solos. Mateo también pasó por ahí. Pensó que extrañaba a Lucía, pero con el tiempo entendió que lo que realmente dolía era la costumbre de tenerla. Porque la costumbre puede disfrazarse de amor, y ese disfraz es peligroso. Regresar por soledad es uno de los errores más comunes y más destructivos. No se siente como un error al inicio. Se siente como alivio, como un abrazo conocido. Pero ese abrazo, cuando nace del vacío, termina asfixiando. Volver por miedo a estar solo es como intentar apagar un incendio con gasolina emocional. Puede parecer que calma por un instante, pero el fuego siempre regresa, más fuerte. Por eso Mateo se hizo una pregunta que cambió todo. ¿Extraño Lucía o extraño sentirme acompañado? Porque si lo que extrañas es compañía, cualquier persona puede ocupar ese lugar, incluso alguien que ya te rompió. Pero si lo que extrañas es a la persona, con conciencia, con claridad y sin ansiedad, entonces la respuesta es distinta. El problema es que muchas veces no nos detenemos a diferenciarlo. El amor consciente no busca llenar vacíos. El amor consciente se comparte desde la plenitud. Si vuelves esperando que alguien cure tus heridas, estás entregando tu poder. Nadie puede sanar por ti. Y pedirle a alguien que te salvó una vez y te hirió después que vuelva a hacerlo mejor, sin que tú hayas cambiado, es repetir la historia. Mateo entendió que volver sin transformación no es amor, es recaída. Puedes cambiar las palabras, las promesas y hasta las intenciones,
Pero si vuelves siendo el mismo, regresarás al mismo infierno con distinto maquillaje. El escenario puede verse diferente, pero el final será el mismo. Por eso tomó una decisión que pocos se atreven a tomar: detenerse. Silencio. Distancia. No para castigar a Lucía ni para provocar reacción, sino para escucharse a sí mismo. 21 días sin contacto. 21 días para observar qué aparecía cuando el ruido desaparecía. En ese silencio descubrió algo poderoso. Si lo que extrañaba era la rutina, la ansiedad lo delataba. Pero si después del tiempo aparecía la calma y aún existía el deseo de compartir, no desde la urgencia sino desde la serenidad, entonces la decisión nacería del amor y no del vacío. Volver no siempre es un error, pero solo es sabio cuando nace desde la claridad. El amor que vale la pena no corre, no persigue, no suplica. Espera a que estés completo. Y cuando aprendes a estar bien contigo, descubres algo liberador. Ya no vuelves porque necesitas, vuelves porque eliges. Y esa diferencia lo cambia todo. El amor no se suplica, se construye. No se pide, se ofrece. Y no se busca desde la necesidad, sino desde el propósito. Mateo lo entendió cuando dejó de preguntarse si debía volver con Lucía y empezó a preguntarse algo más importante. ¿Estoy sanando o solo estoy evitando el dolor? Porque regresar no es lo mismo que avanzar. Volver sin sanar es repetir el mismo camino esperando un destino distinto. Es cambiar el escenario, pero mantener los mismos miedos, las mismas actitudes y los mismos silencios. Y ningún amor sobrevive cuando se construye sobre heridas abiertas. Sanar no es olvidar lo que pasó. Sanar es entenderlo. Es mirar la herida sin huir, sin justificarla y sin usarla como excusa. Mateo comprendió que si regresaba con Lucía siendo la misma persona que se rompió, el final sería el mismo, solo que con más cansancio emocional. Por eso decidió hacer algo que requiere valentía: mirarse con honestidad brutal. Se preguntó qué parte de él contribuyó a la ruptura. No para culparse, sino para responsabilizarse. Porque el amor consciente no busca culpables, busca claridad. Mateo escribió 3 patrones que destruyeron la relación con Lucía. Tal vez fue la falta de comunicación, el miedo al abandono, el control disfrazado de cuidado o la incapacidad de expresar lo que dolía a tiempo. No importaba cuáles fueran, lo importante era reconocerlos sin maquillaje. Luego hizo algo distinto. Escribió 3 nuevas formas de enfrentarlos. No promesas, no frases bonitas, sino acciones reales. Hablar cuando incomoda. Escuchar sin defenderse. Poner límites sin culpa. Porque el cambio verdadero no se anuncia, se demuestra. Aquí Mateo entendió una verdad poderosa: el amor verdadero no teme al cambio, lo exige. Amar no es quedarse igual para no perder al otro. Amar es transformarse para no perderse a uno mismo. Y si la otra persona no está dispuesta a caminar contigo en ese cambio, entonces no hay un nosotros, solo un intento solitario. Regresar no siempre es un error, pero solo tiene sentido cuando vuelves distinto. Porque quien vuelve a lo mismo pierde el tiempo, pero quien vuelve transformado honra lo aprendido. El amor que sana no repite capítulos, escribe nuevos. Mateo dejó de idealizar el regreso. Entendió que volver no garantiza felicidad. Volver solo abre una posibilidad. Y esa posibilidad solo se convierte en algo real si ambos llegan con humildad, con disposición y con la voluntad de hacer las cosas de manera diferente. Sanar antes de regresar no significa cerrarse al amor. Significa prepararse para amar mejor. Significa soltar la urgencia y elegir la conciencia. Porque cuando sanas, ya no buscas que el otro te complete, sino que te acompañe. Y desde ese lugar, el regreso deja de ser una huida y se convierte en una elección madura. No para revivir lo que fueron, sino para construir lo que siempre pudieron ser. Sanar no es un requisito del otro, es un compromiso contigo. Y solo cuando cumples ese compromiso, el amor deja de doler y empieza a crecer. Amar no es olvidar lo que pasó, es sanar lo que dolió. Mateo lo comprendió cuando dejó de intentar borrar el pasado con Lucía y empezó a mirarlo de frente. Porque el perdón no tiene amnesia. El perdón tiene memoria, pero una memoria que ya no sangra. Recordar sin dolor es una de las formas más profundas de sanación. Muchos creen que reconciliarse significa pasar la página y no volver a hablar de lo que ocurrió. Pero lo que no se habla no desaparece, se esconde. Y lo que se esconde se pudre en el alma. Mateo entendió que ignorar la herida no la cierra, solo la infecta. Ninguna relación puede florecer sobre silencios forzados y verdades reprimidas. Si Mateo decide volver con Lucía, debe hacerlo con una condición esencial: la verdad. No la verdad para acusar, sino la verdad para liberar.
Mirar juntos lo que se rompió, sin reproches, sin defensas y sin orgullo. No para revivir el dolor, sino para entenderlo. Porque el amor maduro no niega el daño, lo reconoce y lo transforma. Hablar del pasado no es debilidad emocional, es valentía. Decir, esto me dolió sin atacar y esto aprendí, sin justificarte requiere coraje. Y solo cuando ambos pueden sostener esa conversación, la relación tiene una oportunidad real de renacer. No como antes, sino como algo nuevo. Mateo comprendió que la reconciliación sin verdad es solo maquillaje emocional. Puede verse bien al inicio, puede incluso sentirse bien. Pero tarde o temprano la herida vuelve a abrirse. Amar no es fingir que nada pasó. Amar es decidir que, a pesar de lo que pasó, vale la pena sanar juntos. El pasado no debe ser un arma ni una carga constante. No se trata de traerlo a cada discusión ni de usarlo para ganar. Se trata de comprender qué enseñó. Porque cuando una herida no se sana, cada palabra, cada gesto y cada silencio se convierten en un eco del pasado. Y vivir reaccionando al pasado es vivir sin libertad. Mateo entendió que sanar el pasado con Lucía implicaba algo más profundo. Escucharse sin interrumpirse, sin defenderse, sin intentar tener la razón. Escuchar para comprender, no para responder. Porque en ese espacio de honestidad, la confianza comienza a reconstruirse, poco a poco. El amor consciente no borra la historia, la honra. No niega lo que dolió, lo integra como aprendizaje. Hablar del pasado con respeto y responsabilidad no debilita la relación, la fortalece. Porque solo cuando ambos pueden mirar atrás sin miedo, pueden caminar hacia adelante con seguridad. Sanar el pasado es liberar el presente. Es dejar de reaccionar desde la herida y empezar a actuar desde la conciencia. Y cuando el pasado deja de doler, el amor deja de ser una lucha y se convierte en una elección diaria. Porque el amor que sana no olvida, entiende. Y cuando entiendes, ya no repites. Antes de pensar en regresar con alguien, Mateo entendió algo fundamental. No puedes volver al amor si primero no vuelves a ti. Porque muchas veces, en el intento de salvar una relación, te pierdes. Te adaptas tanto para sostener lo que se está cayendo que un día te miras al espejo y ya no te reconoces. Mateo recordó cómo, poco a poco, fue apagándose. Dejó de hacer cosas que amaba, empezó a callar lo que pensaba y a negociar sus límites para evitar conflictos con Lucía. Al principio parecía amor, pero con el tiempo se convirtió en supervivencia emocional. Y cuando amar se vuelve sobrevivir, algo ya está profundamente roto. Si regresas sin haberte encontrado, volverás vacío. Y cuando vuelves vacío, entregas lo poco que te queda esperando que el otro lo cuide. Pero nadie puede sostener lo que tú abandonaste de ti mismo. El amor no debería exigirte que te pierdas para ser aceptado. Eso no es amor, es sacrificio constante. Y el sacrificio sin reciprocidad no te hace noble, te vuelve invisible. Mateo comprendió que no podía regresar a ninguna relación si no sabía quién estaba regresando. Porque no puedes construir algo nuevo desde la confusión. No puedes pedir amor mientras te traicionas a ti mismo. Volver al amor comienza por volver a tu esencia. Por eso hizo algo simple, pero poderoso. Hizo una lista honesta de todo lo que dejó por amor. Pasatiempos, amistades, sueños, silencios forzados, partes de su personalidad que fue apagando para encajar. No para culpar a Lucía, sino para entender dónde se había abandonado él. Luego tomó una decisión consciente, recuperar una parte de sí cada semana. No para llenar el tiempo ni para demostrar nada, sino para recordarse quién era antes de perderse. Volvió a hacer lo que le daba vida, lo que lo conectaba con su alegría, con su propósito, con su identidad. Y ahí descubrió algo liberador. Cuando dejas de vivir para complacer, vuelves a vivir para ser. Y cuando vuelves a ser tú, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección libre. El amor sano no se trata de completarse con alguien más. Se trata de compartirse desde la plenitud. Dos personas completas que caminan juntas, no dos mitades que se aferran por miedo a caerse. Mateo entendió que solo desde ese lugar podía decidir si volver con Lucía tenía sentido. Volver a uno mismo primero no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Es reconocer que tu bienestar no es negociable y que tu paz es parte esencial del amor que ofreces. Porque nadie puede amarte de manera sana si tú no te respetas primero. Cuando Mateo volvió a reconocerse, algo cambió. Ya no sentía urgencia. Ya no tomaba decisiones desde vacío. Ahora, si decidía regresar, sería desde la conciencia y no desde la carencia. Y si decidía no hacerlo, también estaría bien. Porque cuando te eliges, cualquier camino se vuelve digno. Y solo desde ahí,
El amor puede volver a encontrarte sin destruirte. Mateo aprendió una lección que cambia la forma de amar para siempre. El amor no se repara con promesas, se sana con acciones. Las palabras pueden emocionar, pueden calmar, incluso pueden ilusionar, pero cuando no vienen acompañadas de hechos, se convierten en anestesia emocional. Alivian por un momento, pero no curan nada. Después de la ruptura, Mateo escuchó muchas frases bonitas. Esta vez será diferente, he cambiado, ahora sí te valoro. Y durante un tiempo, quiso creerlas. Porque cuando el corazón está herido, cualquier palabra que prometa alivio suena como esperanza. Pero el tiempo le enseñó algo más profundo. El arrepentimiento verdadero no se mide por lágrimas, se mide por constancia. Puedes llorar 1000 veces y seguir siendo el mismo. Pero un solo acto coherente, repetido con disciplina, puede cambiar una historia entera. El amor real no se anuncia, se demuestra. No se explica, se practica. Mateo entendió que si Lucía decía que había cambiado, no debía apresurarse a creerlo ni a descartarlo. Debía observar, porque el amor que se acelera por miedo a perder termina perdiéndose por no mirar. Las acciones siempre hablan, incluso cuando las palabras intentan confundir. Por eso tomó una decisión consciente, no volver desde la emoción, sino desde la observación. Dejó de escuchar promesas y empezó a mirar comportamientos. ¿Había coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía? ¿Había responsabilidad emocional cuando surgía un conflicto? ¿Había respeto por los límites, incluso cuando incomodaban? Mateo comprendió que una relación sana no se construye con intenciones, sino con hábitos. Y los hábitos requieren tiempo, esfuerzo y repetición. Nadie cambia por magia, cambia por decisión. Y la decisión se nota en lo cotidiano, no en los discursos intensos. Antes de considerar un regreso, Mateo propuso algo claro: nuevos acuerdos. No como condiciones para controlar, sino como bases para no repetir el pasado. Comunicación sin evasiones. Respeto por los espacios individuales. Responsabilidad emocional al discutir. Acuerdos simples, pero no negociables. Y luego hizo lo más importante. Observó si esos acuerdos se cumplían sin tener que recordarlos, exigirlos o defenderlos. Porque cuando el cambio es real, no necesita supervisión constante. Se sostiene solo. El amor no es decir, te amo mientras repites los mismos errores. Amar es mostrarlo en los detalles, en la coherencia diaria, en la forma en que escuchas, en cómo reaccionas cuando algo no te gusta, en cómo cuidas lo que antes descuidabas. Mateo entendió que volver sin acciones nuevas es solo prolongar el dolor. Pero cuando las acciones cambian, el corazón puede empezar a confiar otra vez, sin miedo y sin urgencia. Porque al final, el amor no se promete. El amor se demuestra. Y cuando las acciones hablan, ya no necesitas palabras para creer. Después de todo lo que Mateo había aprendido sobre sanar, observar y reconstruir, llegó el momento más decisivo: decidir si volver o no. Pero esta vez no se trataba de nostalgia, miedo o costumbre. Esta vez se trataba de conciencia. Porque el verdadero regreso no es automático ni impulsivo. Es un acto de valentía y de madurez emocional. Volver no significa rendirse al amor que dolió, sino rendirse al crecimiento. No es un regreso para llenar vacíos, sino un regreso para compartir desde la plenitud. Mateo comprendió que si regresaba con Lucía, debía hacerlo como un hombre nuevo, más consciente de sus errores, más atento a sus límites y más dispuesto a actuar desde la coherencia y no desde la emoción. Muchos confunden la segunda oportunidad con un acto romántico, con la idea de que el amor lo puede todo. Pero Mateo entendió que volver sin transformación es volver a lo mismo. Puedes cambiar de escenario, puedes escuchar palabras dulces y sentir emoción. Pero si ambos no han trabajado en sus heridas, los viejos patrones resurgen. El ciclo se repite, y el dolor se multiplica. Por eso, Mateo y Lucía establecieron algo fundamental: un pacto de conciencia. 3 acuerdos claros, no negociables, que definieran cómo construirían esta nueva etapa. Comunicación sincera sin evasiones, respeto absoluto por los espacios individuales, y responsabilidad emocional al enfrentar conflictos. No promesas vacías, sino compromisos reales, visibles en el día a día. El verdadero regreso no se mide en palabras ni en gestos grandilocuentes, sino en constancia. Cada acto de coherencia es un ladrillo en la reconstrucción de la confianza. Cada gesto diario que respeta los límites del otro fortalece lo que antes se quebró. Mateo entendió que el amor que perdura no necesita pruebas exageradas. Necesita responsabilidad, respeto y acciones coherentes. Volver con alguien solo tiene sentido cuando ambos han crecido, cuando ambos han aprendido de sus errores,
y cuando ambos pueden mirar al pasado sin resentimiento, sin miedo y sin reproches. Porque el amor que surge desde la conciencia no repite capítulos, escribe nuevos. No revive lo que se perdió, sino que construye lo que siempre debió ser. Una relación madura, honesta y libre de patrones destructivos. Mateo comprendió también que el regreso no garantiza perfección. No significa que todo será fácil ni que los problemas desaparecerán. Pero sí garantiza que la relación comienza desde la verdad, desde el aprendizaje y desde la voluntad genuina de mejorar cada día. El regreso consciente es heroico. Es decir, no vuelvo porque temo perder, vuelvo porque quiero crecer y amar mejor. Y en esa elección está la libertad. La libertad de amar sin depender, de acompañar sin controlar, de construir sin repetir errores. Mateo entendió que, si decidía no regresar, también estaba bien. Porque amar de verdad incluye la capacidad de soltar con gratitud. Reconocer lo vivido, agradecer la experiencia y continuar el camino. Siempre desde la conciencia. El amor maduro no se trata de insistir, sino de elegir con sabiduría. Volver solo tiene sentido si nace desde el aprendizaje, desde la paz y desde el respeto propio y mutuo. Si no, mejor quedarse en el crecimiento personal, porque ningún regreso vacío sana. Y ahí está la magia. Cuando ambos eligen conscientemente, el amor puede renacer. No como antes, sino mejor, más fuerte, más consciente y más libre. Mateo lo comprendió al fin. Volver no es retroceder, es avanzar hacia un amor con propósito.